puntual, el diálogo inteligente. ¿Cómo están? Muy bueno, me da gusto saludarlos. La verdad es que estamos en su programa entre café y tequila. No se nos ha dado el poder tomar tequila porque preferimos un buen café, pero además con esta plática, ¿no? El otro lado de la moneda, de personajes tan importantes como somos usted y yo, en general digo que somos personajes comunes, extraordinarios o comunes. Y bueno, en este caso la verdad es que estoy muy contenta, estoy segura que también a ustedes les va a gustar. Y está con nosotros Fernando Manzanilla Prieto, que seguro también lo conocen ustedes. ¿Cómo estás, Fer? Bien, muy bien, muy contentos de estar aquí con ustedes, contigo, con el auditorio, contentos de acompañarte. Pues yo te digo, Fernando, tú me dices, por favor, Fer. ¿No? Finalmente, pues así mucha gente te dice, incluso en redes, Fer, ¿no? Sí, Fernando. claro. Fernando, Claro. ¿hace cuántos años o sí? No eres como las mujeres que no nos encanta decir la edad, pero ¿dónde naciste? ¿Qué día? ¿En tu casa? ¿En un hospital? Cuéntame esa parte, por favor, tuya, de tus papás también, de tu mamita, cuéntanos. Bueno, de hecho yo nací un 10 de mayo. ¿Sí? Yo nací el 10 de mayo de 1968. Muy bien, En la Ciudad de México, en el Hospital Español. muy bien. Bueno, pues es un día difícil para tener cumpleaños porque son días donde la gente tiene muchos compromisos, ¿no? Entonces uno es el último de las prioridades, pero sí fue un 10 de mayo justamente de ese año del 68. Muy bien. Tiene un año importante, además, un año muy importante. ¿Tienes Sí, más claro. hermanos? Tengo un hermano más pequeño que se llama Enrique, 13 años menor que yo. Sí. Muy bien. O sea, fuiste hijo único mucho tiempo. Mucho tiempo, sí, 13 años al menos, justamente 13 años. 13 años fui hijo único. Claro. Fernando Manzanilla, ¿cómo eran tus papás contigo? ¿Qué recuerdas de ellos y de tu niñez, no? ¿Qué jugabas? ¿Qué te gustaba comer? ¿A dónde te gustaba ir? A lo mejor de vacaciones o a pescar. Toda esta parte que pues muchos no sabemos. La verdad es que cuando naces como hijo único aprendes mucho como a divertirte por ti solo, esa es la realidad, ¿no? Ajá. Entonces, normalmente, yo supongo, no lo he platicado, de hecho, con otros hijos únicos, ¿no? Y digo hijos únicos porque ya a los 13 años, pues fueron muchos años. De hecho, a los 13 años yo me fui más o menos en esas épocas, justamente en esa época cuando estaba naciendo mi hermano, me fui yo a estudiar fuera a Estados Unidos. Entonces, esos primeros 13 años, pues uno va haciendo su mundo, pues jugando, leyendo, entreteniéndose digamos, uno solito, ¿no? Yo tenía otros primos que eran un poquito más de mi edad y entonces ese era el momento donde tenía yo la posibilidad de convivir más de esa forma cercana con gente de mi edad. Obviamente, bueno, pues obviamente el colegio, ¿no? Pero mucho de esa primera parte, pues uno, en mi caso así fue, pues fue mucho entreteniéndome yo solo, ¿no? ¿Con qué cosas? Pues ya ni me acuerdo, pero bueno, con los juegos que había en aquellas épocas, ¿no? Con los cómics, con los libros, con los temas que uno podía hacer por sí mismo, no necesariamente, digamos, en compañía de alguien más. Eso fue un poquito como, es lo que más recuerdo de esos primeros años, los 13 años, antes de irme a estudiar fuera. ¿Feliz? ¿Eras feliz? Sí, bueno, yo creo que todos los niños tienen sus temas, ¿no? En mi caso, pues yo creo que sí, el hecho de que yo creo que pues al final no hay nada perfecto, ¿no?
yo lo veía mucho, ¿no? Mis amigos que tenían otros hermanos, pues se peleaban entre todos, entonces pues, no eran muy felices porque se peleaban. Pero también cuando uno está solo, pues también uno tiene mucha soledad, ¿no? Entonces, a lo que voy es que pues cada quien con su circunstancia, no hay situaciones óptimas, pero dentro de esas situaciones, pues yo la pasaba bien, tranquilo, me acostumbré mucho a estar solo, que es algo que me ha, digamos, acompañado siempre en mi vida. O sea, soy una gente, digamos, como que bastante, me gusta a veces leer solo, o sea, no tengo yo problemas con estar solo. ¿Eres un hombre solitario? ¿Te marcó tu niñez para, o sea, no para bien o mal, sino simplemente saber vivir pues con tu soledad? La verdad es que, ¿cómo te lo explicaré? Creo que hay muchas veces que a la gente le molesta estar sola, Y ¿no? yo le tiene miedo a estar solo. Sí, mucha gente. A mí la verdad es que no, y yo creo que tiene que ver un poquito con ese aprendizaje de muy pequeño, donde tuve que estar solo durante mucho tiempo, ¿no? A Claro. veces el estar solo no es la soledad, porque eso suena medio raro, medio feo. Es más el silencio. ¿Sí me Claro. explicó? O sea, creo que estar solo a veces te ayuda a estar contigo mismo, a meditar, a pasar, digamos, a ser un poquito más introspectivo. Que a veces puedes estar acompañado y te sientes solo, ¿no? Rodeado de gente y estás solo, entonces es como... También hay que aprender a estar con uno mismo, eso es lo más importante, ¿eh? Y bueno, yo te pregunto también, ¿de tu papá y tu mamá eran estrictos contigo o te apapachaban, o sea, te No, abrazaban, o cómo era tu relación con tus señores padres? yo creo que para mí, muchos de los que vivimos en esa época, creo que hoy las relaciones son ya distintas, ¿no? Entre, entre, entre las familias, pero sí, yo creo que bastante estrictos. Yo creo que Sí, bastante estrictos, sí, 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 siempre. Y bastante disciplinados. Eh, esa fue mi experiencia. Y más ya cuando uno lo compara con, con, con la vida hoy en día, ¿no? Donde los papás son mucho más, flexibles. laxos, flexibles, ¿no? Sí. Sí, 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 en mi caso sí, yo creo que fue, digamos, una familia bastante estricta, en todos los sentidos. Muy bien. ¿Y tú en algún momento, bueno, nosotros digo, porque no somos como una generación que así nos crearon, pero en algún momento decías, oye, ¿por qué no me dice que me quiere o me abrazan o algo? No, no. O sea, finalmente estábamos acostumbrados a vivir así, ¿no? No, yo creo que a lo mejor te digo que es parte de este asunto del estar solo. Ajá. Nunca sentía yo esa como necesidad. A lo mejor también las mujeres, yo creo que quizá es algo que quizá, digamos, es más todavía relevante para el género femenino, pero no, en mi caso no. En mi caso no. Creo que No era. fui parte de una generación donde de por sí yo creo que, digamos, los papás eran estrictos en general. En mi caso creo que eran particularmente más estrictos, ¿Sí? pero nada de que tampoco siento yo que adoleciera o que me haya faltado, digamos, afecto o cariño o atención, ¿no? No es el caso. Es más, atención no, porque pues al ser hijo único, pues, finalmente toda la atención la tienes tú de alguna manera, ¿no? Atención Claro. también en términos del hecho de lo mismo, por ejemplo, a la hora de ser estrictos, o sea, de estar muy encima de uno. Cuando Ujú. son muchos hijos, pues como que se pierde el control de los papás. Cuando es uno, pues toda la atención está ahí, ¿no? Sí. Oye, Fernando Manzanilla, cuando te enteras que van a hacer o que viene, ¿no? En camino, porque en ese tiempo todavía no era la cigüeña que iba a llegar, ¿no? No es lo que, bueno, a mí me Sí, han sí, la contado, cigüeña, claro, claro. la cigüeña, que viene Enrique, tu hermano, ¿qué sentiste en ese momento? La verdad es que fue hace tanto tiempo que no me puedo acordar. Este, pero sí me acuerdo, fíjate, me acuerdo
mi mamá me decía, oye, es que no, porque ahora ya venga, vas a tener un hermano, por eso te vamos a querer menos y demás. No, no siento yo, no recuerdo yo, digamos que yo sintiera como un celo o algo así, ¿eh? O una preocupación. No, Finalmente, ¿no? Tu fue hace hermano mucho, y sí, claro. fue hace No mucho, tanto, entonces no perdóname, puedo, ya, es usted muy joven. Ya es usted no joven. puedo, no puedo como tener absoluta clarividencia de lo que sentía yo en ese momento, pero sí recuerdo eso. Entonces, y recuerdo que para mí no era tan importante, decir, no, pues, o sea, no, no siento yo que venga alguien a desplazarme, ¿no? Al Claro, revés, como tienes tanta atención sobre ti, dices, bueno, igual y ya se ocupan de algo más, ¿no? claro. Sí, no, pero no También. tanto el tema como de desplazar, ¿no? Sino como el de, bueno, finalmente va a haber alguien más que, ¿no? Que va a estar integrándose a la familia y que tengo a alguien que finalmente, ¿no? Cuando nos reunamos o podamos comer y, ¿no? Es ese como compartir. Además, en un tema que tú traes desde hace mucho Lo que tiempo. pasa, lo que pasa es que cuando eres tan chiquito no piensas en eso, pues porque, o sea, imagínate, tú tienes 13 años, va a haber un bebé, pues Claro, no piensas como que vayas a compartir gran cosa, ¿no? Ya sí, las edades después, con el paso del tiempo, pues ya se van achicando y entonces ya tienes más posibilidad. Cuando son diferencias tan grandes, pues pasa un buen rato en que realmente tu vida es muy claro. distinta, ¿no? Sí, Son edades muy diferentes. claro, en lo que tú ya estás en secundaria, a lo mejor él está entrando a maternal o a preescolar, ¿no? Y obviamente nada que ver, o cuando tú ya tengas novia o estás en la universidad, pues es un niño y entendemos esa parte. Y yo te quisiera preguntar Así es. también, de niño, ¿qué te gustaba comer? ¿Qué te gusta? O sea, si es lo mismo de ahora, pero ¿qué te gustaba? ¿A qué sabores recuerdas? La verdad es que todo lo mexicano, ¿eh? No, bueno, primero a mí siempre me ha encantado mucho los postres, ¿no? Entonces todo el tema del dulce, ¿no? Yo soy muy chocolatero de siempre Ajá, y eso siempre, digamos, era mi tema favorito. Y en la parte de comida, realmente la comida mexicana, particularmente los tacos, ¿no? O sea, no, nunca he sido difícil para la comida. Sí, me gusta de todo, pero más me gustaba, y más en aquel entonces, este, unos buenos tacos de pollo fritos, ¿no? Por ejemplo, qué ese rico, tipo de cosas. qué La rico. comida mexicana, los antojitos mexicanos, todo eso, la verdad es que siempre me ha gustado mucho. Es lo que más te gusta. Cuando tú te vas al extranjero a estudiar, eh, ¿qué vas a estudiar? Y alguna anécdota que recuerdes en donde tú vivías, o en el colegio, o en la institución educativa en la que estabas, que te haya marcado o que te haya, ¿no? Hecho como de, ah, este es mi camino, por acá debo irme. No, tanto así como camino, no. Lo que pasa es que o sea, yo me fui a una edad, te digo, chico, tenía yo 13 años. Este, Muy chico. eh, fue muy bueno porque por primera vez convivía yo fuera de lo que era el colegio, digamos, o sea, estabas en el colegio, pero como vivías ahí, dormías ahí, entonces tenías una convivencia de todo el día, pues con gente de tu edad, ¿no? O sea, como hubieras tenido en una familia, digamos, pero pues Ajá. en este caso yo no la había tenido. Entonces, la verdad es que en ese sentido creo que fue muy positivo. Me dio mucha disciplina también. Yo no tenía, venía de un sistema educativo que yo creo que lo vivimos mucho en México, al menos así era, que era más como de memoria, de aprenderte ciertas cosas, de hacer ciertos temas, pero no muy riguroso. Y la verdad es que sí me enfrenté ahí a un sistema muy riguroso de trabajo que yo no estaba acostumbrado. Entonces, pues, por ejemplo, todos los días pues tenía que dedicarme un rato a estudiar, ¿no? Claro. Me enseñaron mucho a leer, yo no estaba acostumbrado a leer, a escribir también, yo nunca me habían enseñado a escribir. Y también hacer deporte. Yo había hecho algunas cosas de deporte antes, pero ahí se te convierte en un tema de disciplina porque todos los días tienes actividad deportiva.
En mi caso, por ejemplo, pues yo escoges en las diferentes etapas del año distintos temas, pero por ejemplo, yo escogí el fútbol, escoges el fútbol, entonces todos los días tienes entrenamiento de fútbol. Bueno, salvo, creo que fines de semana no, pero el sábado normalmente tenías partido. A lo que voy es que me disciplinó en muchos temas en los que yo no tenía una disciplina, en el estudio, en leer, en escribir, en el ejercicio. Y me puso en contacto cotidiano con gente de mi edad. Desde luego, el tema en este caso que fue en Estados Unidos, pues el tema del inglés, que se te va convirtiendo pues en una segunda lengua, ¿no? O sea, te vas acostumbrando tanto que al final no estás traduciendo ya, sino que ya lo vives como una lengua más, ¿no? Claro. ¿Cuántos años estuviste en Estados Unidos del Norte finalmente estudiando? ¿Te fuiste high school y la carrera? Desde antes, un poco, no, desde antes de high school. Desde la parte previa de high school, estuve 5 años en Estados Unidos, en total. ¿Cuántos años? 5 años. Sí, fui para estar un año, pero al final de cuentas, la verdad es que me la pasé muy bien, me gustó, digamos, encajé muy bien y ya por eso me quedé, digamos, pues tiempo adicional, ¿no? Claro. O sea, fui por un año y ya luego, pues 2, 3, ya me quedé 5 años. Sí, Muy bien. Fernando así Manzanilla, fue. y en el amor, y ya te habías enamorado ahí, o eras un chavo introvertido o extrovertido en esos Es, 5 años. eh, Si normal, no me acuerdo, ni me quiero acordar. normal. La primera escuela en la que yo estuve fue una escuela de puros hombres, entonces ahí no había, digamos, mucho de dónde enamorarse. Ajá. Bueno, no teníamos una compañera mujer que era hija de un profesor, era la única, imagínate, pobre mía, era la única mujer entre puros hombres. Y ya fueron escuelas mixtas, que fue más bien todavía una parte de secundaria, el equivalente a una parte de secundaria y a la Ujú. preparatoria, ¿no? Y Claro. sí, pues ya ahí hubo pues más oportunidad de interactuar con niñas. Yo también venía de colegios de Solo la de parte niños. de primaria y demás en México, de colegios que no eran mixtos, ¿no? Ujú. Entonces esa fue una innovación, una cosa distinta, diferente. Y normal, bastante, sí era yo bastante introvertido, ¿eh? Sí, en general, serio, introvertido. Pero bueno, ahí digamos, pues vas viviendo tu primera, tu adolescencia y como estás en un ambiente donde estás entre gente de tu edad todo el tiempo, pues la Ujú. verdad es que o sea, te la pasas bien. La verdad es que sí te la pasas bien, te diviertes. Vives ahí, los dormitorios, pues desde luego los dormitorios no son mixtos, ¿no? Pero, pero bueno, todo tu día, desde las mañanas en las clases hasta la noche, estás ahí, ¿no? Con Claro. gente de tu edad. Para mí fue una experiencia en general muy padre y muy bonita, principalmente porque no había yo convivido con mucha gente de mi edad, en especial, pues fuera del colegio, ¿no? O sea, yo en mi casa estaba acostumbrado, pues que me levantaba, iba al colegio, terminaba el colegio, regresaba a mi casa y estaba pues, realmente solo, ¿no? Entonces, yo sí lo disfruté mucho. Yo creo que por eso te digo que me quedé 5 años. Claro. Oye, Fer, ¿tu mamá cuál era su nombre? De tu señor padre también, porque bueno, no los hemos mencionado sus nombres. Mi papá, igual que yo, Fernando, mi mamá, María Luisa, esos son los nombres. Entonces, él igual que yo igual que él, vamos, ¿no? Muy bien, yo El muy mismo bien. nombre. Oye, y bueno, ya para este entonces, ¿qué tal, Es como aquí del confesionario, ya sabes. Ajá. Ya regresas de Estados Unidos, ¿te regresas porque tú dices ya es hora de irme a mi país nuevamente o porque tuviste que regresar? No, porque ya, ahora sí que ya se acababa todo, ya acababas ya Ajá. tenías que estudiar la carrera. Entonces, a la hora de estudiar la carrera, incluso me fui fuera. Estuve yo
inicié la carrera en España. Mi mamá Ajá. es española, entonces yo tenía familia allá y se planteó la posibilidad de empezar la carrera allá y la empecé allá. Estuve 2 años de la carrera, los primeros 2 años de la carrera en España. Entonces termino en Estados Unidos, pues porque ya terminas el último año, digamos, ya antes de la carrera, y a la hora de empezar la carrera se da la oportunidad de empezar la carrera en España y me voy allá. Entonces paso 2 años en España. Lo que pasa es que después de eso regreso en verano a México, pues hacía mucho que yo no había estado ya en México, había estado los 5 años de Estados Unidos más los 2 de España, imagínate, pues ya son 7 años. Y entonces yo quería tomar algún curso de verano y entonces estuve averiguando a través de un amigo de mis papás que trabajaba en el ITAM, era uno de los directores del ITAM. Y entonces pues voy y hablo con él, me permiten, digamos, la posibilidad a lo mejor de tomar algunos cursos de verano. Y entonces yo llego a los cursos de verano y el problema es que ya iban muy avanzados, iban como a la mitad del verano. El verano en España no coincidía con el verano en México. Entonces, de hecho, entro yo a una clase, me acuerdo de una clase de comercio internacional que no entendía absolutamente nada, una clase de comercio internacional que daba Santiago Levy, y no entendía absolutamente nada, de nada, de nada, de nada. Y entonces, como iban ya a la mitad, digo, oye, ¿no hay alguna otra cosa? Me dicen, pues fíjate que está empezando una maestría. Digo, una maestría. Sí, una maestría en dirección internacional. Quizá puedes tomar un trimestre, porque empieza, qué sé yo, empezaba casi al día siguiente o a los 2 días, puedes tomar un trimestre y ya después te regresas a España. Ya cuando termines en España regresas a terminarla. Dije, pues suena muy bien. Y así le hice, entré yo sin tener la carrera, empezaba apenas, bueno, llevaba 2 años de la carrera en España, entré a una maestría, tomé el trimestre y me quedé. Entonces yo terminé mi maestría o una maestría antes de acabar mi carrera. Tu carrera De en hecho, administración, en economía. Mi economía. carrera es en economía, sí. Pero como me fue muy bien en ese trimestre, me invitaron a quedarme. Y entonces yo ya dije, pues lo que hago es me quedo en la maestría, termino la maestría y luego entro a la carrera. Hay cosas en mi vida así que han sido medio extrañas, medio al revés, ¿no? Y esa es una de ellas. O sea, yo terminé esa maestría, de la cual, por cierto, nunca me recibí porque luego pues había muchas complejidades, había violación de ciclos, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo había estudiado yo la maestría antes de tener la carrera, cosas de ese tipo. Entonces, no sé si algún día me pueda recibir de eso. Por ahí deben estar mis papeles en el ITAM, pero sí terminé yo esa maestría en dirección internacional. Eso me permitió acoplarme ya mucho al tema del ITAM. Muchos de los profesores que teníamos, era el primer año que daban esa maestría, entonces nos pusieron a los mejores profesores que tenía el ITAM en distintas disciplinas. Y fue una buena forma de regresar a México. Y entonces, terminando eso, me revalidaron algunas cosas de mis estudios en España, más esta maestría, para la carrera de economía. Y de ahí ya terminé, bueno, después de eso ya yo seguí en economía y finalmente terminé ahí economía en el ITAM. En el ITAM, que es una excelente, ¿no?, universidad, la verdad es que es muy mencionada, sobre todo en estos temas de economía y de administración, es muy reconocida. Y entonces, Sí, oye, escuchando esto de cómo algunas cosas, ¿no?, se dieron al revés, sí. son varias cosas que han sucedido así. ¿Cómo qué otra cosa, Fernando Manzanilla? Pues es difícil saber, es difícil. No te puedo decir, pero algo en particular que me venga a la cabeza, pero, pero de repente mi vida se ha comportado un poco así. Oye, pero yo No, lo no, no llevo los patrones así como muy claros y muy normales, tres, a veces de cómo debe ser el orden de las cosas, ¿no? claro. En este caso no fue ni por rebeldía, ni mucho menos, fue más bien pues porque así se dieron las circunstancias. Oye, Pero bueno, tiene que ver también un poquito con mi forma de ser también, ¿eh? O sea, como que yo hago lo que considero que debo de hacer en el momento en que lo debo de hacer, sin necesidad a lo mejor de que haya un patrón de por qué estás haciendo algo, ¿no? eso te iba a preguntar, Fer. Bueno, yo me acuerdo de ti un hombre
disciplinado, sumamente disciplinado. Si eres un hombre estricto, ¿no? En cuestión de trabajo, por eso es el que estamos platicando este tema personal, no porque yo haya trabajado contigo, que sería un privilegio, pero el de ver, ¿no? Cómo trabajabas. Me acuerdo, por ejemplo, tú traías algún tema de programación neurolingüística o algo que decías, nunca poner el no antes de, porque se te queda la palabra no, ¿no? Y todo este tema, no sé si lo recuerdes, y ya sé cuántos años fue, que, que yo escuchaba, ¿no? Cómo trabajabas con la gente. Y finalmente, bueno, pues eso yo creo que es lo que mucha gente recuerda y que tiene en su memoria de ti, ¿no? De esa persona. Y cómo llegas al tema de felicidad, ¿no? De la felicidad, traes un programa muy importante, también recuerdo. ¿Cómo parece, como un político o un administrador o un economista, no se va a este tema también de felicidad? Ahorita que estás hablando ahora ¿no? ¿Cómo te ha llevado la vida en distintos rubros? Sí, mira, por ejemplo, yo soy de una generación en el ITAM donde te pongo otro ejemplo de esos, ¿no? Lo estándar a hacer en el ITAM era que tú, bueno, especialmente en economía, tú terminabas economía o estabas por terminar economía y te ibas a trabajar a las áreas económicas del gobierno, que además, de hecho, en esas áreas estaba plagado de profesores, exprofesores, exalumnos del ITAM, ¿no? Entonces, pues principalmente, por ejemplo, en el área hacendaria. En el área hacendaria, pues era muy típico, gran parte de mis compañeros de mi generación, pues iban a trabajar a Hacienda. Los que no, pues en aquel entonces estaba SECOFI, que era la Secretaría hoy de Economía, ¿no? Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. En aquel entonces estaba el Tratado de Libre Comercio. Entonces, te ibas a áreas técnicas, ¿no? Y yo, de nuevo, si me preguntas por qué fueron las circunstancias, pero yo tenía muy claro que yo no quería ser un técnico. Entonces, yo no quería irme, todos querían irse a trabajar a Hacienda, yo no quería irme a trabajar a Hacienda, y eso que yo tenía un promedio muy bueno, yo terminé con un promedio muy alto en el ITAM y con mención honorífica y demás, o sea, digamos, fui en mis materias de economía del ITAM, pues, muy bien calificado, ¿no? Entonces podía ser considerado como un economista nerd que se hubiera ido o a Banco de México, esa era otra opción muy normal. Hoy director del Banco de México pues fue mi compañero. En fin, todo el mundo se iba por esas rutas, ¿no? Y yo decidí que yo no quería ser un técnico justamente y que yo creía que la parte técnica era importante, pero que tenías que hacer otro tipo de cosas. Entonces yo me fui a un lugar donde nadie hubiera querido ir, que era la Secretaría de Educación Pública. Hazme el favor, que va a ser, soy un economista a la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Ajá. Entonces, después de ahí, bueno, pues las circunstancias me llevaron, al poco tiempo de yo estar ahí, nombran al candidato presidencial, que fue Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio nombra como coordinador de su campaña a Ernesto Zedillo, que era el secretario de Educación Pública. Ernesto Zedillo se lleva al que era mi jefe, Fernando Solís Cámara, se lo lleva a la campaña, y como pues yo era un chavo que estaba, digamos, todavía terminando la carrera, o acababa de terminar la carrera, pues me dice que era mi jefe si no tenía yo problema, o sea, que me podía ir con él, nada más que no me podía pagar, que si quería, pues me fuera a trabajar con él de a gratis. Y le dije, claro, y entonces yo me fui a trabajar con él de a gratis a la campaña presidencial. Entonces me tocó vivir muchas cosas. Me tocó todavía la campaña de Colosio. La campaña de Colosio. Incluso me toca el día que matan a Colosio, estaba yo con el publicista. El publicista, porque el equipo de Zedillo, digamos, a Zedillo lo hacen a un lado, lo margina el equipo de Colosio, y entonces lo hace. ¿No? Sí, Zedillo y Colosio eran muy cercanos, pero el equipo de Zedillo no quería, el equipo de Colosio no quería a Zedillo, entonces lo empiezan a marginar,
Por eso uno nunca sabe a quién, o sea, uno nunca debe de tratar mal a nadie. Y todo el equipo de Colosio trató mal a Cedillo, lo marginó, lo dejó arrumbado y le encargaron solamente los temas de comunicación y de publicidad de la campaña. Y entonces, pues yo en aquel entonces, como yo ahora sí que era chalán, digamos, de aquel entonces, pero pues éramos muy pocos en ese equipo, pues finalmente me tocaba hacer cosas. Y el día que viene el asunto del atentado contra Colosio, yo estaba con el publicista de ahí, de esa campaña, se convirtió en un publicista muy conocido en la parte política, que es Carlos Alarraqui, que por cierto la otra vez vi, ya ves que hace sus cartas y demás, el buen Carlos. Yo estaba en su oficina, estábamos ahí teniendo una reunión, él, yo y otras gentes, cuando viene el tema de que había habido, digamos, un atentado contra Colosio. Pero bueno, me toca todo eso. A lo que voy es que mientras mis compañeros estaban metidos pues en áreas técnicas, hacendarias, ¿no? Haciendo su chamba, pues a mí, digamos, sin quererlo, pues digamos, entré en todo este proceso que fue muy interesante, desde luego, de toda una campaña presidencial, ¿no? Muy joven. Pero por eso te digo que hay cosas que he hecho que son un poquito poco ortodoxas, ¿no? El tema del asunto del bienestar subjetivo, todo el asunto de felicidad, hoy empieza a ser un tema ya normal, pero pues cuando yo empecé a meter a esto, pues la gente decía, ¿y eso qué es, no? El asunto de la felicidad, ¿quién habla de la felicidad? Y un gobierno hablar de la felicidad. Hoy ya vemos, pues no solo un gobierno, vemos un presidente que habla de la felicidad, ¿no? Y no solo en México, ya hay toda una discusión en el mundo, en la política pública, respecto al tema del bienestar subjetivo, que es el término técnico para hablar de felicidad, pero me fui metiendo en eso más como un tema personal, como un tema, digamos, de interés personal. Quizá a lo que me ha llevado la vida, pues es a ir desarrollando distintas partes de mí en distintos momentos, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues he desarrollado una faceta como administrador público, y creo que, digamos, en distintos momentos, creo que soy un buen administrador público porque he tenido una buena experiencia en la administración pública y tengo una formación técnica, pero también no todos los administradores públicos se meten en la política. Yo me he metido en actividades políticas, electorales, de coordinar campañas o ser candidato yo también, ¿no? Porque es un tema distinto, separado al ser un administrador público. Pero también me he metido al tema empresarial y emprendedor, porque también la vida me ha llevado a ir teniendo esa faceta en mi vida. Entonces, bueno, pues he fundado mis negocios, mis temas, y me he dedicado también, una parte de mí se dedica a la parte del sector empresarial, o de la parte de ser un emprendedor también. Pero también la vida me ha llevado en la parte personal a ir desarrollando y entender y leer y aproximarme mucho a la parte del espíritu, ¿no? Y es en esa parte en la que fue saliendo todo este tema de felicidad, y por eso después fui entendiendo que había toda un área dentro de la política pública enfocada al tema de felicidad, o sea, y que mucha de la discusión ya que empezaba hace años en el mundo tenía que ver con que los gobiernos tenían que enfocarse pues no solo en qué tanto dinero no tenía la gente, sino cómo se sentía, digamos, la población, y cuál era su sentido de bienestar integral, de bienestar percibido. Ese es el concepto finalmente de felicidad. Entonces, te digo, me he ido metiendo de repente en cosas poco ortodoxas, pero bueno, es un poco lo que me ha ido tocando y las cosas que me han llamado la atención. O sea, no me cierro en mi espacio, no me cierro a decir esto es lo que yo soy o a esto estoy acostumbrado, ¿no? Sí. No sí, es sí, sí. cuadrado, totalmente te abres. Mi querido Fernando Manzanilla Prieto, vamos a ir rápidamente a una pausa y regresamos porque, bueno, vamos a ver, tienes tu fundación, estás temas también, no bueno, de felicidad, pero de temas incluso apoyando a gente en temas de salud y este tema de la política, ¿no? Bueno, de economista entras en la política y
¿esto qué te ha dejado, no? ¿Qué satisfacciones o experiencias, no? Dicen que no hay errores sino experiencias finalmente en este camino y como persona, ¿no? Como persona que te ha dejado y cómo estás en este momento. ¿Te parece? Claro, Muy bien, pues vamos, dice Fer, pues si no, ya, mira, perdón, claro. aquí me meto hasta la cocina. Vamos rápidamente a una pausa, regresamos entre café y tequila, estamos con Fernando Manzanilla. Síguenos en Facebook como @puntualpuebla, en Twitter como @diariopuntual. Visítanos en www.diariopuntual.com. Puntual, el diálogo inteligente.